Bueno, buenas tardes. Vamos a resolver entonces hoy el módulo 1 de 1002 de la segunda convocatoria. Este examen estuvo, creo que corto a comparación del anterior, no me acuerdo muy bien. Y lo interesante es que en realidad eh, se podía hacer bastante con lo que les daban de desarrollos limitados. Me parece que atrás el enunciado lo tenía, igual que la primera vez. Entonces voy a agregar aquí también los desarrollos limitados que les dieron. Recuerden que un desarrollo limitado es lo mismo que un polinomio Taylor, pero con un resto distinto. Ese resto es la O pequeña, que son estos de acá, ¿verdad? Recuerden que la O pequeña, si yo estoy con un polinomio de grado 5, por ejemplo, la O pequeña, el error también va a ser de grado 5, a diferencia del resto de Lagrange, que el grado suele ser un grado mayor al polinomio. Esa es la única diferencia de un polinomio de Taylor con resto de Lagrange a un desarrollo limitado, que es lo mismo que un polinomio de Taylor, pero con el resto de la O pequeña. Entonces, esto que le daban aquí les podía funcionar para cualquiera de los casos. Bueno, vamos a ver. Dice que el primer enunciado del desarrollo decía que utilizara el polinomio de Maclaurin de orden 10 de la función seno de 3x a la 2 para aproximar la integral que va de 0 a 2 tercios de seno de 3x a la 2 de x. Y además que halláramos una cota razonable para el error cometido. Ok. Em, Cuando aproximábamos, recordemos que utilizamos pues el polinomio como tal y luego para la cota pues íbamos a utilizar el resto. Ahora bien, muy importante, la función que nos están dando es una función compuesta, cuyo grado ya de por sí es 2. Entonces, si a mí me están pidiendo que calcule un polinomio de Maclaurin de orden 5, pero el que me dan es de orden 2, pues cuando yo vaya a tomar el de la función seno, no voy a tomar el de grado 10, sino que voy a tomar el de grado que sea necesario para que cuando yo haga la sustitución llegue a grado 10. Y bueno, en este caso va a ser por ende grado 5, porque el punto de esto es que 2 por el n va a tener que ser igual a 10. Entonces el que yo realmente voy a tomar es grado 5 del original. Entonces vean que de ahí se tenían que venir a la lista y ver el de seno específicamente, que sería este. Voy a poner por acá. Entonces, si ustedes tomaban, pues que el seno de u iba a estar aproximado por un menos u a la 3 sobre 3 factorial más u a la 5 sobre 5 factorial. Entonces, cuando hagamos la sustitución, aquí de 3x a la 2, me va a quedar del grado que yo andaba buscando, que era grado 5. Ese 3 factorial, recuerden que es 3 por 2 por 1, que es 6.
Y el 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? Entonces igual los podemos poner de una vez, que 120. Esta es la aproximación. Entonces vamos a ponerle aquí la aproximación. Aquí podemos poner a que es igual eso. Ven que esto es 3x a la 2 menos 3 a la 3, que es 27, sobre 6 de x a la 6. Recuerden que la potencia de una potencia se multiplica porque vi que en la solución algunas personas lo sumaban. Y luego más 3 a la 5, que 3 a la 5 sería 80 y, no, 243. Ujú. Sobre 120 de x a la 2 por 5, que es 10. Y ese es el que vamos a utilizar para aproximar la integral. Ahora bien, nosotros podemos de una vez sacar el error o el resto. Entonces, en este caso vamos a poner por acá el resto. Ven que siguiendo la fórmula, esto va de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, esto sería menos 1 a la 7 u a la 7 sobre 7 factorial. No, y ese u en realidad sería la... Ah, bueno, no, porque aquí lo pusieron con la o pequeña. Entonces aquí pareciera que el resto hay que ir a sacarlo. Y ahí sí. Bueno, ahorita hacemos eso. Entonces, la integral que va de 0 a 2 tercios de seno de 3x a la 2 de x se puede aproximar como la integral de 0 a 2 tercios, y pues usamos todo este polinomio, de 3x a la 2 menos 27 sextos sobre x a la 6 más 243 sobre 120 de x a la 10 de x. Y esto va a ser igual a, tenemos que integrar, muy importante. Entonces, 3x a la 3 sobre 3 menos la constante la mantenemos e integro el x a la 6, que sería x a la 7 sobre 7, más 243 sobre 120 de x a la 11 sobre 11, evaluado de 0 a 2 tercios. Ahí ya sea que quieran simplificar, si no, pues nada más van y evalúan de una vez. Yo no sé si tengo una calculadora aquí a mano. A ver, un momentito. Igual si alguien tiene ahí una calculadora para evaluar el 2 tercios, me va ayudando, por favor. Igual voy a poner esto aquí simplificado, que ese 6 y ese 27 se simplifican y queda 2 abajo. Salen 7 más, eso sería 81 y 440 x a la 11. Evaluado de 0 a 2 tercios. Entonces esto es igual a venir a evaluar todo esto en 2 tercios.
Y bueno, ya saben que todo eso evaluado en cero, pues va a dar lógicamente cero. Eso va a ser, Me dio, bueno, un número larguísimo, un 0.26 y un montón de números más. No sé cuántos hay que cero, poner. 7, 9. Ajá, 99, 64, 85. Ok, perfecto. Y bueno, ya sabemos que ahí continuará, pero pues eso es lo que da la calculadora. Para, Gracias. ¿se puede poner así, verdad? Siempre con, o cuántos dígitos recomiendan después. Es que como estamos haciendo una aproximación, pues de ahí podemos usar todos los que quieran, como para que de paso luego revisen, digamos. Porque Ujú. ustedes saben que este otro lo pueden meter en la calco, entonces les puede ayudar ahí luego a ver que acotan bien el error, ¿verdad? Pero si no hay, aunque sea unos 4 o 5 por el tipo de ejercicio. Bueno, entonces ya aproximamos esa integral. Ahora, como les digo, si ustedes quisieran ahí meter eso a la calculadora y darse cuenta del valor real, pues todo bien. El enunciado dice que haya una cuota razonable para el error cometido en dicha aproximación. Por ahí hicieron varias cosas. Lo ideal obviamente sería utilizar el resto de Lagrange, pero igual si alguien por ahí hacía el valor real y se lo restaba y hacía la cota, pues bueno, no iba a hacer la cota, en realidad ya iba a decir cuál era el error exactamente, ¿verdad? Pero lo ideal es Lagrange. Entonces, aquí el detalle es que ocupamos entonces, ahora sí, acotar el error. Entonces, pongamos aquí que lo que hicimos fue la aproximación. Y aquí cota del error. Ok, si hubiera puesto, bueno, aquí no les daban la fórmula, pero entonces uno, pues saliendo de la de seno, la básica, ¿verdad? Y se pone ahí a derivar, ¿verdad? Yo tengo que mi función es seno, si la hago la primera derivada, yo sé que es coseno, segunda derivada es menos seno, tercera derivada es menos coseno, cuarta derivada es menos seno, quinta derivada es menos coseno y sexta derivada sería menos menos seno, que sería seno positivo, ¿verdad? Entonces, pues usamos la formulita. Recuerden que la formulita del error, en este caso grado 5 y evaluada en cita, sería entonces el seno. En lugar de cita, aquí pues vamos a utilizar, bueno, no sé, seno de cita. em, Sobre el 6 factorial, sería en este caso, ¿verdad? Porque es la de grado 6. Y el x a la 6. Ese sería como el básico, ¿verdad? Perdón, seno, aquí va al revés. Seno del x y el cita es el que va aquí, a la 6. No, sí, perdón, está bien. Y ahora, entonces, lo vamos a utilizar con el cambio de variable
En este caso, esto es lo que puse raro. Vamos a estar utilizando el resto, pero para la sustitución, ¿verdad? Que es el 3x a la 2. Entonces aquí tenemos que esto es igual al seno de cita del 3x a la 2 sobre 6 factorial. Y pues entonces ahora sí, vamos a ir a trabajar con ese resto, ¿verdad? Entonces recuerden que el error está dado por ese valor absoluto. Esto sería un 3 a la 6, que bueno, el 3 a la 6 ya se nos hace un numerillo un poco más grande, 729 de x a la 12 sobre el 6 factorial. El detalle es que aquí de igual forma hay que integrarlo, ¿verdad? Entonces esto va de 0 a 2 tercios. Pero bueno, aquí entonces esto es menor o igual y podemos empezar ahí a acotar. El seno de cita, ustedes saben que lo pueden acotar con uno, ¿verdad? Entonces esto pues va a ser la integral de 0 a 2 tercios de la constante. Ese 6 factorial igual, si lo queremos lo sustituimos de una vez, 720 es. Y tenemos ahí el x a la 12, que recuerden que este cita tenía que estar ahí en el vecindario de 0 a 2 tercios, en este caso, ¿verdad? Que es donde integramos, pero el seno casi siempre es más fácil acotarlo precisamente pues con uno, pero igual lo vamos a poner aquí en el vecindario de 0 a 2 tercios. Pero más fácil así, y del x a la 12 de x. Y básicamente ustedes pues pueden dejar ahí la cota, ¿verdad? Si quieren hacen el calculito, pero pues realmente la cota ya la tenemos ahí. Entonces esa es una cota del error para cuando aproximamos esa integral con un polinomio de Maclaurin de orden 10. Y listo. No sé si tienen alguna pregunta por ahí. Profe, ¿qué pasó con el seno? Es que no. Lo acoté con un 1. Ah, ok, ok, ok. Ya, ya, Es ya. que recuerda que aquí uno dice, ah, bueno, entonces aquí qué sustituyo, ¿verdad? Ujú. O sea que este seno al final es una constante. De hecho, ojo que por eso es que aquí todavía no integré, porque esto es una constante. Si yo supiera que eso va a tener la variable, pero en este caso pues no tiene variable porque la integral es respecto a x y esto es en un seno de cita y el cita ya sabemos que está en el vecindario de 0 a 2 tercios. Recuerden que esto yo siempre decía, ah, bueno, esto, o sea, ¿con cuál de estos valores? ¿Con 0 o con 2 tercios se me hace más grande? Si alguien hubiera puesto aquí, este, uno de esos dos valores, bueno, específicamente el que obviamente hace esto más grande, no habría ningún problema, ¿verdad? Es una forma de también acotar, que sería pues con el seno de 2 tercios, pero obviamente el seno de cita uno por facilidad siempre lo acota con uno y entonces es con lo que lo estoy acotando en este momento. Dígame, ahí el que está levantando la mano. Em, bueno, lo del seno de cita por ese factorial de abajo siempre se hace con un grado mayor el que habíamos hecho, ¿verdad? Sí, correcto. Para Es con el resto. el resto de Lagrange.
que es De el que Lagrange, sí, estoy el que usamos. utilizando. Ajá, porque cuando estemos en desarrollo limitado, que fue lo que dije al inicio, ¿verdad? Ahí sí usan la O pequeña y la O pequeña sí es del mismo grado, pero con Lagrange siempre es un grado mayor. Y bueno, obviamente por la sustitución en este caso quedaría más bien pues pares, ¿verdad? Pero es válido. Y repito, si alguien quiere integrar esto o si alguien vino y lo integró y ya luego acotó, también perfecto. No me va a afectar por el hecho de que eso es una constante. Y, y ya. Bueno, ¿todos claros con este? Sí, profe, listo, gracias. Sí, Ok, perfecto. Y vean, cuando hagan aproximaciones y que incluso en este caso la calculadora les da la posibilidad de calcularla, háganlo para que se den cuenta si están llegando a algo con sentido, ¿verdad? Porque si les da un número que no tiene nada que ver con la realidad, hay que ir a revisar el procedimiento, ¿verdad? Y las cotas siempre tienen que ser como 0,0000 algo, ¿verdad? No tiene mucho sentido que sean números muy grandes porque la idea es que por ahí hayan decimales correctos. Bueno, en el número 2 teníamos que utilizar desarrollos limitados para calcular este límite. Em, en esto siempre preguntan, profe, ¿y qué grado tenemos que usar? Em, a simple vista no siempre se ve. Digamos, yo aquí me pongo a ver y veo que aquí hay un grado 2. Cuando yo aplique aquí desarrollo limitado, posiblemente me salga por ahí un grado 2, pero puede ser que yo intente utilizar grado 2 y se siga indefiniendo. Puede pasar. Entonces, uno ahí va pues calculando más o menos qué tal. Me fijo y vean que aquí vamos a tener que utilizar desarrollo limitado para el logaritmo. Y luego tenemos aquí desarrollos limitados para estas dos raíces que serían las binomiales, ¿verdad? Entonces, vean que necesitamos esas dos, logaritmo y binomial. Voy a traerme estas dos para acá. Programa acá. Bueno, vamos a empezar con el logaritmo. Vean que este tiene un 3x en lugar del x, ¿verdad? O sea, tiene ahí una sustitución. Entonces, pues se la vamos a ir a aplicar. Aquí vamos a tener que el logaritmo natural de 1 más 3x va a ser igual a 3x menos 3x a la 2 sobre 2 más 3x a la 3 sobre 3 y ahí sucesivamente. Vamos a dejarlo por ahí por mientras. Y bueno, esto es igual a 3x menos 3 a la 2, 9 medios, x a la 2, más 3 a la 3, pero sobre 3. Entonces queda 9x a la 3. Y ahí continuará. En esto hay que tener mucho cuidado con los signos. Siempre que eleven, pongan paréntesis, ¿verdad? Por si la sustitución fuese negativa, no tengan ahí ningún problema de signo. Y ahora tenemos que ir a hacer la de las raíces. Entonces, vean que la primera raíz, la raíz de 1 menos 3x, eso yo lo puedo ver como un 1
menos el 3x a la 1/2, porque así me doy cuenta quién es el m. Entonces vamos a ir sustituyendo en la formulita. Vamos a tener que esto es igual a el 1 más el 1/2 del u. Pero vean que el u es el menos 3x. Voy a ponerlo entre paréntesis. Luego más el 1/2 por el 1/2 menos 1 del menos 3x a la 2 sobre 2 factorial. Y bueno, así sucesivamente. Vamos a dejar solo esos 3. A ver cómo nos va. Y entonces, voy a escribirlo aquí al ladito. Esto es igual a tener 1 menos 3/2 de x. Y luego eso es 1/2 por el menos 1/2 que da esa resta por un menos 3 a la 2, que sería un 9. Y todo eso dividido entre 2. Entonces eso sería un menos 9 sobre 8, x a la 2. Y sí, yo diría que ahí, porque como aquí estoy multiplicando un x, cualquier cosa, si necesitara un grado más, y con esta multiplicación se logra. Vamos a dejarlo ahí, si no, pues más adelante lo trabajamos. Y luego tenemos la raíz de 1 más x. Vean que la raíz de 1 más x es esta misma fórmula con m igual a 1/2. Esta es más directa porque no es una sustitución, entonces es 1 más 1/2 por x más 1/2 por 1/2 menos 1 por el x a la 2 sobre 2 factorial y continuará. Entonces esto da 1 más 1/2 de x. Aquí sería 1/2 menos 1/2. Entonces da menos 1/8 de x a la 2. Bueno, igual continuará, ¿verdad? Ok, entonces ya sacamos los desarrollos limitados que vamos a necesitar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a escribir que el límite cuando x va para 0, muy importante, el límite va para 0, por eso es que podemos usar los desarrollos limitados, o sea, Maclaurin, centrados en 0. Si esto no tendiera a 0, no puedo usar Maclaurin, a menos de que haga un cambio de variable, ¿verdad? Por ejemplo. O que cuando yo evalúe la función, entonces el valor de la variable me tienda a 0. No sé, por ejemplo, si yo tuviera en lugar de menos 3x, un 1 entre x y el x aquí tiende a infinito, pues todo bien porque termina siendo em, la variable o lo que tiene la variable tendiendo a 0 y igual me permite hacer Maclaurin, ¿verdad? Bueno, entonces el límite y en lugar del logaritmo, bueno, aquí voy a volverlo a escribir todo igual. 1 más 3x menos 3x por la raíz de 1 menos 3x sobre x a la 2 más 2x menos 2x de la raíz de 1 más x. Entonces, esto es el límite cuando x va para 0. Ok. Vamos a poner aquí 3x menos 9/2 x a la 2.
menos 3x de voy a poner 1 menos 3 medios de x. Para este momento voy a hacerlo solo de grado 2 porque quiero que vean qué pasaba. Muy importante aquí la U pequeña, ¿verdad? De grado 2. Y aquí más la U pequeña de grado 1, que es el que estoy utilizando. Sobre x a la 2 más 2x menos 2x por, voy a poner este pedacito. Y aquí tenemos 1 más 1 medio de x más la O pequeña de grado 1. Esto lo voy a hacer así porque varias gente lo hizo así y quiero ver, perdón, quiero que vean cuál era el detalle. Ok, cuando esto pasa, yo vengo y hago la distribución, ¿verdad? Distribuyo acá el menos 3x con el 1, luego menos 3 por menos 3 medios daría más 9 medios de x y luego menos 3x por la O pequeña de x. La constante recuerden que no es relevante, pero el punto es que x por x me queda grado 2. Y abajo me queda x a la 2 más 2x menos 2x por 1. Luego menos 2x por un medio de x sería menos x a la 2 y más la O pequeña también de grado 2. Y vean qué pasaba. Esto se cancelaba, esto se cancelaba, esto también. Y me quedaban solo las O pequeñas. ¿Qué pasa con esto? Esto es 0 sobre 0. Entonces, el de grado 2 no me servía. O sea, el de grado 2 no llegué. Me seguía dando indeterminado. Entonces, es por eso que se le podía, o bueno, no se le podía, se le tenía que agregar un grado más. Entonces, vamos a agregarle un grado más. Voy a duplicar esto. Y a este entonces vamos a ponerle más 9x a la 3 más la O pequeña de grado 3. Luego menos 3 y vamos con el otro que sería 1 menos 3 medios de x menos 9 octavos de x a la 2. ¿Por qué este no le agrego uno más? Ahora, no pasa nada si alguien se lo hubiera agregado porque se va a despreciar, pero como yo sé que aquí tengo una x multiplicándose, con que aquí haya un grado 2, ya al distribuir me queda grado 3. Ya lo vieron en el otro caso, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar a grado 2. Y abajo hacemos lo mismo. Vamos a agregarle un grado solamente porque ahí vamos a distribuir. Entonces, menos un octavo x a la 2 más la O pequeña de grado 2. Y bueno, volvemos al proceso de distribuir. Menos 3x menos por menos más 9 medios x a la 2 más 3 por 9, 27 octavos de x a la 3 más la O pequeña de x a la 3.
sobre x a la 2 más 2x menos 2x por 1. Ahora, menos 2 por 1/2 sería menos x a la 2. Menos por menos más, 2 entre 8 es 1/4 de x a la 3 más la u pequeña de x a la 3. Ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí agregan un grado más? Aquí me quedaría una o pequeña de grado 4. En el momento en que yo tengo esto así, yo digo, ok, ¿cuál es la o pequeña de grado menor? X a la 3. ¿Eso qué significa? Que cualquier cosa de grado mayor a 3 se desprecia. O sea que si aquí yo hubiera hecho un término más, sería de grado 4, se despreciaría. Y ahí para arriba. Entonces, aquí vamos a simplificar todo lo que se pueda. Este 3x se va, este se va, esto se va, esto se va. Y vean que lo que sobrevive aquí son los de grado 3 con las respectivas o pequeñas. Entonces, esto es igual al límite cuando x va para 0 y sería 9 más el 27/8, que es un 99/8 de x a la 3 más la u pequeña de x a la 3 sobre 1/4 de x a la 3 más la u pequeña de x a la 3. Y ahí, como ya tenemos todo de grado 3, pues entonces vamos a ir a sacar factor común. Entonces yo creo que vamos a pasar acá para arriba para que me quepa. Esto es igual al límite cuando x va para 0 de x a la 3. Me queda 99/8 más la o pequeña de 1 sobre x a la 3 de 1/4 más la u pequeña de 1. Esto se simplifica y me queda el límite cuando x va para 0 de 99/8 más la u pequeña de 1 sobre 1/4 más la o pequeña de 1. ¿Qué pasa con la o pequeña de 1? Pues que va para 0, ya cuando evalúo el límite. Y entonces esto da 99/8 sobre 1/4, que sería 99/2. Y eso es lo que daba nuestro límite. Entonces, vean que siempre tienen que tener cuidado de que a la hora de simplificar no les queden solo o pequeñas, porque eso sigue siendo 0/0 cuando yo lo evalúo. ¿Por qué? Porque es un error, tiende a 0. Entonces, siempre tienen que lograr que queden por ahí coeficientes. ¿Está claro este límite? Sí, profe, entonces digamos, como para nosotros saber, tendríamos que intentar hacerlo con grado 2 y si no nos sale, ya sería con grado 3. No hay como tal vez una manera más rápida de saberlo. No, realmente, o sea, yo aquí desde el inicio lo que puedo ver es de que estos dos los voy a tomar de un grado menor a este por el hecho de que esto está multiplicando. O por ejemplo, si aquí hubiera un grado 2, yo intentaría que cuando distribuyo me quede grado 2. O sea, yo siempre voy a intentar que queden del mismo grado, pero es imposible que yo aquí adivine que cuando yo iba a distribuir me iba a quedar el mismo número y que todo se iba a cancelar. O sea, en otro caso esto hubiera dado un numerito si daba un numerito todo bien, ¿verdad? Pero no pasó, todo se canceló. Era un caso muy particular, ¿verdad? Entonces no siempre yo puedo verlo a simple vista. Entiendo, entiendo. Está bien. Está bien. Bueno, eso era. Ok, ahora venía la parte de convergencia de las siguientes integrales. Este examen, quien lo diseñó, me parece que lo resolvió con todo con desarrollo limitado.
Entonces, y si ustedes se fijan aquí, pues hay un logaritmo, hay un seno, hay un coseno. No son funciones tal vez tan fáciles de acotar a simple vista. Por ahí hubieron personas que, por ejemplo, usaron ahí comparaciones directas, pero eso no era así como que tan claro de ver. Y también intentaron separarlo y hacer la integral. ¿Verdad? Eso se podía, yo puedo separarlo, calcular la integral como tal y pues ver si converge o diverge. Pero creo que lo más rápido efectivamente era, en este caso, hacerlos con los desarrollos limitados. Entonces, vamos a ver, voy a tal vez agarrar solo la primera. Y de igual forma, vean que tenemos aquí logaritmo y seno. Entonces, pues vamos a volver a tomarlos de acá. Recuerden que cuando utilicemos desarrollo limitado, la idea es expresar la integral de una forma muchísimo más sencilla. Entonces, pues aquí obviamente, si lo puedo lograr con un grado bajo, pues es lo ideal. Entonces, esto es la integral de 0 a 2 de x menos, y vamos a sustituir aquí el logaritmo. Si yo uso solo grado 1, pues se va a cancelar, entonces tampoco me sirve. Así que lo voy a usar de un grado 2, a ver si de esa forma nos funciona. El resto, si ustedes quieren, lo usan. Si no quieren, no lo usan porque realmente, y ustedes saben que eso tiende a cero y cuando yo hago, pues, que una integral se comporta de forma similar a otra, realmente ahí el resto va a ser insignificante, ¿verdad? Pero igual lo vamos a colocar. Y vean que aquí, si yo sustituyo seno de x a la 3, y no hay mucho que hacerle, ¿verdad? Queda directo el x a la 3 aquí más su respectiva o pequeña de grado 3 y eso sí elevado igual a un medio. Y bueno, aquí más bien yo voy a decir que y se comporta de manera similar por desarrollos limitados, ¿verdad? Recuerden que eso es un criterio a esta integral. Y esto es igual a tener a la integral de 0 a 2. Y ven que esto se va a cancelar con esto, ¿verdad? Y aquí me va a quedar un x a la 2 sobre 2 más la o pequeña de x a la 2 entre un x a la 3 más la o pequeña de x a la 3 de x. Realmente aquí no le voy a poner ya el grado. Y la constante, pues puede salir. Ven que esto básicamente me quedaría que se comportaría algo similar a esto. La constante no es realmente del todo relevante, entonces igual se va. Y esto se comporta, bueno, muy importante un medio acá. Esto queda 3 medios. Entonces esto se comporta similar a una integral. 1 sobre, esto es x a lo medio, raíz de x. Pero bueno, si ustedes integran eso, pues va a ser un número, ¿verdad? No va a ser una constante, no tiene infinito por el intervalo en el que estoy trabajando, ¿verdad? El x a la un medio
Integrado sería, bueno, el medio que teníamos por aquí. Sería lo medio por 3 medios de exponente sobre 3 medios. Evaluado 0 a 2. Y bueno, eso es igual a 1/3 de x a la 3 medios de 0 a 2, que es 1/3 de 2 a la 3 medios. La cosa es que es finita, converge. Y entonces de ya aquí todo el cuento, ¿verdad? Y se está comportando de forma similar a una integral que es convergente. Así que por desarrollo limitado yo puedo decir que es convergente. Ahora bien, repito, y si alguien las separó y las calculó por separado o acotó una o sacó límite o como quisiera, ¿verdad? Se podía hacer. También por el intervalo en el que estoy trabajando, ¿verdad? Vean que esto es una integral de segunda especie, que su problema está precisamente en el cero. Entonces, podían ahí hacer diferentes cosas. Pero bueno, esta era una manera con sus desarrollitos. Y vamos ahora con la otra. Que es la integral de 1 a ∞ del logaritmo de coseno de 1/x⁴. Vean que el 1/x⁴ se indefine en cero, pero no es parte del intervalo. Y el intervalo es infinito, entonces esto es una integral de primera especie. Y de igual forma, por la em, forma que tiene, em, podían haber aplicado igual desarrollo limitado. También por ahí vi varias gente que la acotaba. Si ustedes lo piensan, un coseno siempre está entre -1 y 1. Si yo le aplicaba un valor absoluto, puedo intentar acotarla. Vean, esto del valor absoluto es muy importante porque yo puedo hacer comparación directa con integrales cuya función sea positiva. Eso era muy importante en la teoría. Entonces, siempre tener cuidado con eso. Pero bueno, el punto esto es que esto es un número entre -1 y 1. Y si yo evalúo el logaritmo em, en un numerito, bueno, en realidad yo esto lo puedo ver todavía más evidente si yo evalúo el coseno entre 1 y 0, o bien 0 y 1, que de hecho sí es positivo. Porque vean que si yo aquí evalúo en el intervalo de va a ser 1, 2, 3, 4, o sea, esto va a ser 1 entre algo que tiende a 0, perdón, a infinito, y por ende esto adentro va a tender a 0. Y el número más grande que yo puedo lograr es el 1. O sea, en realidad esto que está aquí adentro, bien, yo puedo ver que está entre 0 y 1. Y luego, si ustedes se acuerdan de la función de coseno, cuando yo evalúo coseno, de 0 es 1. Y si yo evalúo el coseno de 1, pues realmente va a seguir siendo positivo, ¿verdad? Yo estoy trabajando en un intervalito súper pequeñito, el cual es positivo. Y, y que de hecho siempre está como entre 0 y 1, digamos. Entonces, luego ustedes evalúan el logaritmo, que es una función creciente así.
pero solo en intervalo de 0 a 1 también se dan cuenta que es un intervalito aquí chiquitito en el que estoy trabajando. Entonces es como, pues fácil ver ahí el rango y pues había gente que lo acotaba, ¿verdad? Creo que lo acotaron, por ejemplo, con 1 entre x a la 2, si mal no recuerdo, que si uno se pone a ver ahí numerillos, 1 entre x a la 2, pues realmente sí va a ser más grande que esto, ¿verdad? Si ustedes lo evalúan, me imagino que ahí se ponían a hacerlo en la calculadora o cosas así. Entonces, y una era esa, era decir que esto era menor o igual a la integral de 1 entre x a la 2 de x, y entonces que por comparación directa, esta es una p integral de primera especie con p igual 2 mayor a 1 converge. Esa era una forma que vi ahí. O bien, pues también podían decir de otra manera, ¿verdad? Voy a ponerlo tal vez aquí, que se comporta de manera similar. Igual podían utilizar desarrollos limitados con el coseno. El coseno igual vamos a traérnoslo para acá. Entonces sustituyen acá adentro. 1 entre x a la 2 sobre 2 factorial, que es 2. Esta vez ya no voy a poner la u pequeña porque ya vieron que eso es insignificante, ¿verdad? Si quieren la ponen, si no, no. Y vamos a ver. Esto es igual a la integral de 1 hasta infinito del logaritmo de... Esto es 1 menos 1 medio de x a la 4 abajo. Ujú. Pero luego recuerden el logaritmo, que ya lo hemos utilizado hoy bastante, que me termina dando la misma variable acá. Entonces, por acá sí lo utilizamos. Esto se comporta similar a la integral de 1 hasta infinito, y en lugar del logaritmo de 1 más, vean que aquí el u va a ser todo esto que está aquí. Entonces esa es semejante a la integral de menos 1 medio de x a la 4 de x. Y ya saben que es una p integral de primera especie con p igual a 4, que es mayor a 1 y por lo tanto converge. Bueno, obviamente aquí pudimos haber sacado la constante, ¿verdad? Para que sea más evidente que es una p integral, pero a estas alturas, pues ya eso lo sabemos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo sin la constante para que sea realmente una p integral. Pero bueno. Y sí, entonces estas eran ahí dos formas de resolver el ejercicio. Este examen, por eso les dije que tal vez el desarrollo estaba un poco distinto a otros exámenes, porque pues quien lo diseñó al parecer vio que se podía resolver bastante con las formulitas que les daban, ¿verdad? Obviamente aquí pues hay muchas soluciones creativas por los diferentes criterios que tenemos. Estas no son las únicas, pero pues para este caso en particular, cuando son funciones que tienen precisamente senos, cosenos, logaritmos, hiperbólicos, cosas de ese tipo, es más fácil utilizar
los desarrollos limitados. Ya cuando son como puros polinomios, ¿verdad? Ya sabemos que está en criterio del límite o comparación directa u otras cosas. Y en este caso, pues ambas convergían. Eso fue el desarrollo. Y ya ahora lo que nos queda es la parte de complete. Entonces, en el complete nos daban este círculo. Ya de hecho les decían que era un círculo y que calcularan el radio y el centro y que lo graficaran. Entonces era simplemente completar cuadrados. Tenemos el 4x a la 2 más 4y a la 2 menos 8x más 12y menos 25 igual a 0. Recuerden que yo les había dicho que la forma más sencilla de completar cuadrados es con el vértice. Entonces, primero agrupamos lo que tiene x, agrupamos lo que tiene y las constantes las pasamos al otro lado, porque por ahora no las ocupamos acá. Entonces, para el del x, si nosotros sacamos el vértice en la calculadora blanca, si es la que tienen, el a es 4, el b es menos 8, el c es 0, el vértice es 1, menos 4. Y el vértice en este caso para el y dice que es menos 3 medios, menos 9. Entonces, les repito aquí la fórmula. Si ustedes tienen esto, la fórmula de completar cuadrados es colocar el a, x menos el h a la 2 más el k. ¿Quién es el h y quién es el k? Pues el vértice. Entonces, el a aquí es 4 de x menos el h, que es 1, a la 2 más el k, que es menos 4. Ya completé cuadrados para la primera. Más, vamos con el y. Pongo el a que es 4, y menos el menos 3 medios a la 2 menos el 9. Y eso es igual a 25. Vean que aquí estoy utilizando la formulita. Y bueno, 4x menos 1 a la 2 más 4y más 3 medios a la 2 es igual y paso las constantes al otro lado, en este caso a sumar. Esto es 4x menos 1 a la 2 más 4 de y más 3 medios a la 2 es igual a 29,38. Ahora, esto a diferencia de la elipse y la hipérbola, yo no tengo que dejarlo igual a 1, más bien necesito quitar los numeritos de aquí y pasarlos al otro lado. Entonces, si yo saco ese 4 a factor común, ¿verdad? O bien dividen ambos lados por 4, como lo quieran ver. Llegamos a que x menos 1 a la 2 más y más 3 medios a la 2 es igual a 38 cuartos. Y esa ya es la ecuación de mi circunferencia. Recuerden que siempre es el x menos el h a la 2 más el y menos el k a la 2 igual al radio al cuadrado. O sea, esto que está aquí, yo sé que es mi r a la 2. Entonces, el centro está dado por las coordenadas 1, menos 3 medios. ¿Verdad? Que es lo que se ve aquí, pero con signo contrario, porque recuerden que la fórmula es menos, la- entonces se le cambia. Y el radio, pues va a ser la raíz de 38 cuartos. De hecho, se podía simplificar. Hay gente que puso 19 medios. Entonces, cualquiera de las dos formas, pero esa era el radio.
Y sí, esa era la primera de complete. La segunda, les decían que consideraran la sección cónica dada por esa ecuación y a qué tipo de cónica se refería. Vean que simplemente por el hecho de que aquí tenemos suma y está igualado a 1 y aquí no hay ninguna resta, o sea, las dos son positivas, esto es una elipse. Y tras de todo aquí podemos ver el a y el b al cuadrado. Aquí la raíz de 20 es mi a y mi b es raíz de 4, que es 2. Estos más grandes, entonces una elipse horizontal. Y luego la excentricidad, perdón, es simplemente una formulita. Esa formulita es el a a la 2 menos b a la 2 sobre a la 2. Entonces esto es igual a, pues el 20 menos el 4 entre el 20, que es igual a la raíz de 16 sobre 20, que bueno, es igual a 4 y la raíz de 20, eso es 4 por 5, 2 raíz de 5. Bueno, obviamente ahí se podría simplificar más o metían eso directo a la cálculo, ¿verdad? La cosa es que daba, pues, vamos a ver si esto lo simplifico 2 sobre raíz de 5, bueno, esa era la excentricidad. Y la otra me la voy a traer por acá porque la verdad es que está chiquitita. Este simplemente, bueno, se me olvidó, perdón, en esta hacer el circulito, ¿verdad? Esto, y ustedes por ahí ponen el 1, el -1, o así. Y esto era 1 y menos 3 medios, que será pues como por aquí. Y el radiocito que tenemos ahí, que es la raíz de 38 cuartos, eso es aproximadamente 3,08. Entonces, bueno, y uno podría hacerlo media escala, ¿verdad? Pero la idea es que se dé a entender ahí que para acá hay como 3 unidades, para acá arriba 1,5 y aquí 1,5 más. Bueno, creo que mi dibujo no va a quedar muy bonito que digamos, pero hice los números muy grandes. Eh, sí, la verdad voy a por quitar aquí esto de aquí para que no me quede algo demasiadamente grande. Vamos a poner eso como y, y vamos a hacer algo así. Y ustedes ahí colocan que esto es el -3 medios y este es el -1 y algo así. Era un boceto ahí medio rápido. Y bueno, por si acaso ahí uno puede poner, ¿verdad? Que la distancia que hay de aquí a aquí es la raíz de 38 cuartos. Es más o menos 3 unidades. Igual para el otro lado y arriba y abajo. Y ya para la última decía que ya era la representación polar. Entonces recuerden que x a la 2 más y a la 2 es r a la 2. Y esto es igual a 4 y el x es r coseno de zeta. Y di ya, si querían simplificar, pues simplificaban y era que r era igual a 4 coseno de zeta. Y eso era todo. Porque di, eso era lo que le decía, la representación de esa curva. Y este era el examen. No sé si tienen alguna duda.
Gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces ya saben, la recomendación de siempre, hagan ejercicios ustedes, resuelvan todos los que puedan, estudiense bien la teoría, es muy importante, y de ahí cualquier cosa, nada más me escriben, ¿verdad? Para las dudas. Pasen bonita noche. Gracias, igual. Gracias, profe, igual. Gracias.